En el contexto de muchas de las cosas que se han estado diciendo, hay un delicado equilibrio, pero extraordinariamente importante, que tiene que ver con proteger la salud y alcanzar la equidad en salud. Y quiero hacer una advertencia: estoy cursando COVID como el colega virólogo uruguayo, y entonces tengo poca voz y tengo que hablar bajito porque si no me da mucha tos, así que me disculpo que voy a hablar así un poco susurrado. Quiero, para hablar de salud, aprovecharme de los objetivos de desarrollo sostenible. El tercer objetivo de desarrollo es alcanzar salud y bienestar para toda la población, y se le plantea a la salud como una impulsora del desarrollo, como un indicador del desarrollo y como un resultado del desarrollo sostenible. Ahora, ¿cómo estamos en términos de salud hoy? La esperanza de vida al nacer es una estimación que se viene haciendo hace mucho tiempo, un indicador de salud general que nos da cuenta un poco de las condiciones de vida de las personas y de los cuidados de la salud, y qué tanto estamos alcanzando la meta de salud para todos. Y lo que tenemos en el mapa de la derecha es la esperanza de vida al nacer el año 2019, donde observamos un patrón bastante habitual del norte global, con esperanzas de vida muy altas. También Centro y Suramérica tienen esperanzas de vida altas. Y lo que tenemos es el continente africano con una esperanza de vida muy, muy baja, mucho más baja que el resto. Quiero llamar su atención sobre el mapa que está arriba a la izquierda, que corresponde a los mismos datos en el año 1960, y ustedes verán que África estaba más o menos igual. La parte subsahariana quizás incluso un poquito mejor en algunos países, y también como la Unión Soviética estaba con esperanzas de vida más altas de la que está hoy. Y en el cuadro inferior tenemos la esperanza de vida en el año 1992, cuando se produce en estos datos la reducción en la esperanza de vida de Rusia y los países, algunos de los países de la ex Unión Soviética. Ese es un fenómeno conocido en salud. Se produjo una importante pérdida en esperanza de vida al nacer en los países de la ex Unión Soviética, especialmente en Rusia, después de la disolución de la Unión Soviética por los profundos cambios políticos y sociales que ahí ocurrieron. Y esto lo traigo a colación porque voy a hablar de salud desde una mirada más amplia, ¿sí? Aquí tenemos una mirada al continente americano, a América, Centro y Suramérica, digamos, América Latina. Aquí tenemos varios países y ciudades dentro de países. Un estudio de Usama Bilal en Salud Urbana en América Latina, un proyecto grande que está siguiendo el tema de la ciudad y la salud. Y lo que vemos es la salud de las mujeres. Cada uno de estos puntitos es una ciudad dentro de un país. Las mujeres con esperanza de vida más alta que los hombres, y en el caso de los hombres cada puntito es una ciudad. Como decía, tenemos países como Brasil y México, donde la brecha entre ciudades es de alrededor de hasta 8, 9 años. Es decir, dentro de los países de la región tenemos importantes desigualdades en esperanza de vida. Pero no solo entre ciudades en nuestros países. Si hacemos un zoom a la ciudad de Santiago de Chile, en nuestro país, lo que tenemos aquí es la esperanza de vida por comunas. Y llama muchísimo la atención cómo para las mujeres, aquellas que viven en las comunas con la esperanza de vida más baja, alcanzan en esperanza de vida los 78 años, y en las comunas donde la esperanza de vida es más alta llegan casi a los 96 años. Estamos hablando dentro de la ciudad de una brecha de casi 18 años. Es un problema tremendamente severo y llamativo. Y nos impactó el COVID-19 y la pandemia. Y entonces, ¿qué pasó con esta realidad? Hicimos un pequeño estudio con Usama Bilal y Tania Alfaro de la Universidad de Chile, y graficamos lo que ya les mostraba antes en el mapa de Santiago. Cada uno de esos puntos es una comuna y están ordenadas según el nivel socioeconómico promedio de la población. Nivel socioeconómico se midió como años de educación en base a los adultos con el censo del 2017, y ustedes tienen mayor mortalidad entre los habitantes de las comunas con nivel socioeconómico más bajo y menor mortalidad en las comunas de nivel socioeconómico más alto.
El gráfico de la izquierda es el promedio entre 2016 y 2019 y el gráfico de la derecha es lo ocurrido en el 2020. En el 2020 la pendiente se acentuó. Las comunas más ricas mantienen una mortalidad similar a la que tenían antes, pero en las comunas más pobres la mortalidad aumenta de alrededor de 350 por 100.000 habitantes a casi 500 por 100.000 habitantes. Es decir, y lo que sabemos y lo que se podía prever es que el COVID-19, la pandemia por COVID, ha venido a tensionar y a estresar y a magnificar las desigualdades en las que estábamos viviendo. Y esto lo planteó Paula Braverman muy tempranamente en abril del 2020, señalando que el coronavirus nos está enseñando una lección global sobre el costo de la desigualdad social. ¿Cómo se ve esta desigualdad hoy día? Bueno, el dato de las vacunas es ostensible. Mientras tenemos algunos países en el mundo que alcanzan dosis de vacunación con esquema completo o incompleto en torno y por sobre el 90%, hay países que no han llegado aún al 10%. Y estos son datos de ayer, antes de ayer. Y lo que llama la atención y debiera entristecernos tremendamente es que una vez más África está muy por detrás del resto de los continentes. Entonces, si vamos a hablar de alcanzar salud y bienestar, parece ser imprescindible que tenemos que alcanzar otro objetivo, que es el de reducir las desigualdades. La reducción de las desigualdades resulta imprescindible para alcanzar el objetivo de salud y bienestar para todos. ¿Cuáles son las causas de las desigualdades en salud? Es un tema no nuevo, se conoce ya desde al menos sistemáticamente mediados del siglo XIX, y ya les voy a enseñar a continuación un par de datos, pero tomó nueva fuerza cuando la Organización Mundial de la Salud organizó una comisión para estudiar el tema. Y lo que señaló la comisión es que la justicia social es una cuestión de vida o muerte. Las desigualdades sociales están matando a gran escala. Y lo dice nuevamente Oxfam en el informe 2021 que se mencionó aquí hace un ratito. Las grandes desigualdades son provocadas por la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Y lo que usamos en epidemiología para estudiar este fenómeno es el marco conceptual de los determinantes sociales de las desigualdades en salud. Y hablamos de las causas, de las causas, de las causas. Ustedes verán las causas tradicionalmente conocidas como los llamados factores de riesgo, están aquí pequeñitas y contenidas dentro de un marco mayor. ¿Cuáles son estas? El fumar, el consumir alcohol, el sedentarismo, el sobrepeso, ¿verdad? Tenemos también contenido el sistema de salud, sin lugar a dudas, en este marco mayor. Pero lo que realmente está haciendo a la salud de la población y a las desigualdades en salud es una cuestión mucho más grande que viene desde la macroestructura social, desde el pacto social con el cual los grandes actores, ¿verdad?, organizan el gobierno, organizan las políticas macroeconómicas, el mercado de trabajo y las políticas de estado de bienestar. Y por eso es tan importante el momento en que Chile se encuentra hoy, en el diseño de una nueva constitución que puede revertir algunos de los problemas históricos que Chile acarrea y que se han discutido ampliamente. Este contexto macro está íntimamente entrelazado con la estructura social y con la magnitud de las desigualdades entre clases sociales, entre capital y trabajo, las desigualdades de género, las desigualdades étnicas, las desigualdades territoriales. Y todo aquello va a tomar cuerpo en lo que se llaman los determinantes intermedios o las condiciones materiales vividas, que pueden o no beneficiar la salud, como un empleo de calidad, el apoyo en el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres, el nivel de ingresos de las personas, la calidad de su vivienda y la calidad del entorno residencial. Como les contaba, esto no es nuevo. Aquí tenemos dos ejemplos, un estudio de los barrios de París que muestra una gradiente de mortalidad muy similar a la que le mostré para Chile en su aspecto, no hablo de su magnitud. Y a la derecha tenemos datos recogidos por Engel en la ciudad de Manchester, a mediados del siglo XIX también, en que calificó las casas y dijo hay casas tipo
1, que son buenas, y casas tipo 3, que son malas, y calles tipo 1 y tipo 3 respectivamente. Y nos mostró cómo la mortalidad era mayor en las casas de más mala calidad y aún mayor en las casas, en las calles de más mala calidad. Sabemos eso largamente y también sabemos que el trabajo, y esto lo sabemos de mucho antes, afecta a la salud. Sin embargo, hace algunos años estamos planteando que se debe mirar no solo la actividad que se realiza, sino también la calidad del empleo en el que éste se lleva a cabo, la relación laboral. Y entonces se planteaba, y planteaban Marcelo Amable y Joan Benach en el 2000, la precariedad laboral como un problema de salud pública. Esto producto de la flexibilización de las relaciones laborales que ha hecho incrementar en el tiempo cada vez más rápidamente la magnitud de la precariedad y las formas que puede tomar el empleo precario. Precarizando así lo que antes no era precario, como contaba Nick hace un momento, y precarizando lo que será. Los mercados de trabajo que nunca llegaron realmente a formalizarse, se van a formalizar y se están formalizando en una senda de precariedad. Nosotros en el 2019 alcanzamos a escribir una columna que se llamaba La epidemia del empleo precario, y poco después llegó la pandemia, ¿no? Y la pandemia ha puesto el acelerador en estos empleos que son precarios y riesgosos. Y los repartidores de plataforma es un ejemplo muy, muy icónico de la precariedad, del riesgo al trabajo y de lo que ha pasado en el contexto de la pandemia. Un estudio con datos chilenos permite mostrar, por ejemplo, y ya Nick habló de precariedad, no lo nombró, pero habló de las dimensiones de la precariedad, no lo voy a repetir, pero un estudio con datos chilenos nos muestra que las personas en empleos muy precarios pueden tener hasta 3 veces peor salud general autorreportada que las personas en empleos no precarios, más del doble de la probabilidad de tener mala salud mental o síntomas depresivos, y más del doble de la probabilidad de haber tenido una lesión por accidente del trabajo. Más aún, hay un estudio finlandés que muestra que en aquellas empresas donde se producen reducciones de personal importantes y todos aquellos que permanecen en el trabajo sufren el estrés de la incertidumbre, de no saber qué pasar, si este estrés es duradero, si esta reducción de personal es muy masiva, estas personas hasta 7 años después han sufrido peor salud, medida en este estudio como muertes cardiovasculares, hasta el doble de muertes cardiovasculares quienes conservaron el trabajo, pero vivieron la experiencia de la reducción masiva de personal en sus puestos, en sus lugares de trabajo. Sobre la vivienda, se sabe de vivienda desde antiguo, ¿cierto? Alcanzamos también como grupo a escribir una columna sobre por qué las malas políticas de vivienda social son un problema de salud pública. Lo que ustedes ven al fondo, es Bajos de Mena, es conjunto de vivienda social junto a otro, junto a otro, junto a otro. No hay un árbol, no hay un asomo de ciudad. Y tomamos... estoy usando esta foto de la revista universitaria, donde Rodríguez y Sugrañez nos recuerdan el problema de la vivienda sin ciudad. Y ustedes ven una foto, que es un close-up a estos territorios, lo que es vivir en un espacio sin ciudad, carente de ciudad. Nosotros tenemos un estudio y les quería mostrar un mini resultado sobre un programa de regeneración de vivienda social en Chile, y estos son resultados de una encuesta de enero del 2019 en una de esas villas de vivienda social en Bajos de Mena, y ustedes verán que la insatisfacción con la vivienda es altísima. Y piensen ustedes que la vivienda es la casa propia, donde yo busco refugio, donde yo busco el afecto, donde yo guardo mis cosas, donde yo vuelvo cada día después del trabajo. Aquí las personas tienen en general con su vivienda, el 46% de los participantes están insatisfechos o muy insatisfechos. Pero no solo eso, cada una de estas dimensiones de insatisfacción tiene correlatos en salud conocidos y demostrados, donde la OMS ha sido capaz de estimar la carga de enfermedad atribuible a todos estos problemas de vivienda. Pero es una política, y es una política social que no es del Ministerio de Salud, pero que afecta severamente la salud de los habitantes. Por lo tanto, el tercer punto que quiero hacer es que la acción intersectorial y el plantearse objetivos comunes entre los sectores que gobiernan a un país y luego más ampliamente son el único camino para alcanzar la salud para todos y reducir las desigualdades en salud. Y en ese sentido ya el cuadradito sobre el objetivo 3 empieza a crecer hacia el fin de la pobreza, hambre cero,
no veo aquí, pero está el agua limpia, la energía asequible para calefaccionar viviendas frías y no contaminante para no enfermar por ello, el trabajo decente, la ciudad y las comunidades sostenibles y para esto quiero recordar a un médico del siglo XIX, Rudolf Virchow, que ya entonces nos enseñaba que la política, quiero decir con esto, hacer política y diseñar políticas. Él decía, la política no es más que medicina en gran escala. Un ejemplo de una política que protege la salud, la seguridad social. El caso de las crisis, el desempleo y el suicidio. Se ha estudiado muchas veces, y ahora en muchos países, el impacto de la gran recesión del 2008-2009 en el aumento del suicidio. Lo hicimos también en Chile, al menos 301 suicidios en exceso en el periodo de la crisis, pero a la derecha hay un estudio de Estados Unidos sobre desempleo y suicidio, que analiza distintos estados en función de qué tan generoso es el subsidio de desempleo, o lo que aquí se llama el seguro de desempleo. Y lo que nos muestra en la línea punteada es cómo aumenta el suicidio en la medida que aumenta el desempleo en aquellos estados donde el subsidio de desempleo es poco generoso. Y abajo nos muestra lo mucho menos que aumenta el suicidio cuando el subsidio de desempleo es generoso. Es decir, el subsidio de desempleo tiene el potencial de ser una acción de prevención del suicidio. Así de interconectados estamos. Y les conté del proyecto del Ministerio para Regenerar Vivienda Social. Esta es una villa en Viña del Mar que ha estado avanzando sostenidamente en un plan de ampliación, una cocina nueva, ventilada, aislada, luminosa, un buen aislamiento térmico. Y les preguntamos a las personas y nos cuentan de una reducción, o sea, aquellas personas que tienen su vivienda intervenida muestran una reducción de la insatisfacción con la percepción, de que la vivienda es muy fría, de un 84%, y un 79% de reducción de la percepción de exceso de ruido exterior. En salud también tenemos un 45% de reducción de la mala salud de los adultos y un 35%, no estadísticamente significativo para los técnicos, de cuadros respiratorios agudos el mes anterior a la encuesta. En síntesis, para reducir las desigualdades, la OMS nos llama a mejorar las condiciones de vida cotidiana de toda la población y luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, lo que requiere un sólido sector público bien financiado y que dé cabida y apoyo a la sociedad civil y un sector privado responsable. Para cerrar, decir que esto se llama salud en todas las políticas, hace tiempo que se viene llamando así, otra manera de hablar de este asunto, de la necesidad de reducir las desigualdades porque son evitables y son injustas. Y propongo, así como el año pasado en el Congreso habló Bután, contándonos cómo ellos usan la felicidad bruta como medida del desarrollo, y cómo se ha criticado ya varios otros expositores, y no lo necesito hacer yo, el Producto Interno Bruto como medida del desarrollo. Creo que tenemos que pensar en la salud de la población y la igualdad, la equidad en salud como medida del desarrollo de los países. Y además, llamo a incorporar la salud en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas, programas e intervenciones en todos los ámbitos: transporte, ciudad, agricultura, trabajo, educación y salud. Queremos entender cómo podemos mejorar y cómo evitamos dañar la salud, queremos promover una mejora en la salud y ser capaces de medir y evaluar las políticas para asegurar que lo logremos. Antes nos hablaron de responsabilidad y corresponsabilidad, se me olvidó, y quiero insistir en el punto de la salud planetaria. No hay salud humana sin salud del planeta, y quienes más sufren el daño a la salud del planeta son una vez más los mismos que siempre han sufrido más por la pobreza y por la desigualdad. Y cierro con una frase de Benach y Muntaner que nos enseñan ya hace bastantes años que una de las mejores maneras de las que disponemos para valorar los logros sociales que disfruta una comunidad o para entender las injusticias sociales que ésta sufre es observar sus condiciones de salud. Por una salud
equitativa para todos y un desarrollo sostenible. Quiero además alegrarme mucho de tener a 2 salubristas muy comprometidos dirigiendo la convención. Muchas gracias.